Hola mis hermanos aquí de la fe que conquista, siempre donde la gloria, la honra y el poder al Señor. Esta semana, esta clase virtual, el Señor ha titulado 8 principios de la Biblia. Una vez más, 8 principios de la Biblia. Y el primer principio, el Señor nos lleva al Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículo 4, que nos dice: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos que estamos en la gloria, aquí es claro y conciso lo que nos dice el primer principio. Que toda palabra que tú leas, que escudriñes en la palabra, tienes que ponerla en práctica. Tú puedes comer, tú puedes hacer tantas cosas, pero si tú no pones en práctica la palabra de Dios, la Biblia, en tu vida, en cada día, en cada segundo, en cada momento de esas experiencias maravillosas que te pone el Señor, de pronto el conflicto, que realmente quieres saber si estás fundamentado en Cristo Jesús, mis hermanos que estamos en la gloria, no vas a tener esa vida eterna. Soy claro y conciso en este primer principio de la Biblia. Otro principio que nos dice el Señor aquí en la fe que conquista está en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Dios no nos trajo, el Hijo y el Espíritu Santo no nos trajo aquí para argumentar, para pelear, sino para que usemos la palabra de Dios. Usemos la palabra de Dios que sea viva y eficaz. Y con la palabra de Dios, mis hermanos de que están en la gloria, no va a haber nadie que pueda contender. Mis hermanos de que están en la gloria, aquí el Señor nos ha traído. Él no necesita la ayuda, pero hemos venido a esta tierra a que de Él nos sacó, de lo más vil, de lo más profundo de este mundo, a callar a esos sabios, a callar a esos soberbios. Y como dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, esta palabra penetra, mis hermanos de cristianos en la gloria. Yo no sé a ti, pero a mí hace mucho tiempo alguien me dio esta palabra, la palabra de Dios, y fue muy viva y eficaz en mi vida. Y fue cortante en tantas cosas que realmente entendí que necesitaba reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como mi Salvador. Y es por eso que ese es un segundo principio muy importante, mis hermanos que estamos en gloria, de la Biblia que el Señor nos quiere enseñar en esta clase virtual. Otro principio, el número 3, está en un Salmo, capítulo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cada vez a lo personal, mis hermanos que estamos en la gloria, cuando hablo o predico o comienzo o el Espíritu Santo comienza a hablar por mis labios, mis hermanos que estamos en la gloria, me deleito en la palabra de Dios. Que esa palabra sale maravillosa y puedo sentir que el Señor está dejando esa semilla en esa persona, y no únicamente en esa persona, sino en este servidor también. Y es por eso que es más dulce que la miel. Su palabra es más dulce que la miel, mis hermanos que estamos en la gloria. Y es por eso que aquí, en la fe que conquista, el Señor nos está dando 8 principios para que los pongamos en práctica. Recordemos que el primero es el alimento de vida eterna. El segundo, que la palabra de Dios es la espada más poderosa. El tercer principio que nos habla el Señor, mis hermanos que estamos en la gloria, en esta clase virtual, es que es más dulce que la miel. Otro principio muy importante está en el mismo Salmo, capítulo 119, versículo 105, que dice que la lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra de Dios, mis hermanos que estamos en la gloria, la Biblia, es la que te lleva a ese norte, es la que te acerca al Señor, mis hermanos que estamos en la gloria, la que realmente te hace ser ese embajador o ese embajador del reino de los cielos. Te hace realmente entender cómo ser un papá, cómo ser una mamá,
cómo tener un negocio, cómo tener esos principios, mis hermanos, de que estamos en la gloria, como para ser esos buenos hijos de Dios. Es lo que el Señor nos está invitando en esta clase virtual, que esta palabra sea lámpara en tu camino. Otro principio, el número 5, que nos habla en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una vez más, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este versículo de San Juan, capítulo 17, versículo 17, es la verdad. La misma palabra lo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra es verdadera, porque una vez más, en el Evangelio de San Juan también, capítulo 8, versículo 32, dice que conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Esa verdad, mis hermanos, de la fe que conquista, nos está enseñando que debemos ser santos para el Señor, puros, diferentes, no como el mundo. Vive en cosas momentarias, cosas que al Señor no le agradan. Y es por eso que el Señor nos está enseñando y nos quiere hacer entender, mis hermanos, que debemos santificarnos en su verdad y que esta palabra, la Biblia, es el libro, la palabra de Dios, que es ese alimento de vida eterna. Es esa palabra que nos confronta todos los días de nuestras vidas y que es más dulce que la miel y que es esa lámpara que nos va a llevar y nos está llevando a esa vida eterna y que es una verdad. Y es por eso que vamos al principio número 6, que está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y yo sé que el Señor te está enseñando, te está reprendiendo, te está corrigiendo, para que ese corazón de piedra se convierta en corazón de carne. Y es lo que quiere el Señor en esta clase virtual. Que entiendas que estos 8 principios que te sirvan para poder enseñar a otros y enseñarte a ti mismo, y que el Señor te va a reprender y te va a ayudar a que puedas corregir a otros para poder instruir un corazón, un espíritu, un alma en justicia, en realmente a llegar a esa perfección, a reconocer a su Hijo como tu Salvador. Y otro principio, mis hermanos que estamos en la gloria, el número 7, que el Señor nos lleva en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, que dice: para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Mis hermanos que estamos en la gloria, aquí también te estoy dando otro versículo en este mismo principio. Te estoy hablando de 1 Corintios 4:6 y 1 de Pablo 4:11. Y en 1 Corintios una vez más dice 4:6, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, prácticamente de llevar el día a día, de entender que estamos bajo la protección del Señor. Mis hermanos que estamos en la gloria, es la autoridad en la predicación, mis hermanos que estamos en la gloria. El Señor nos está enseñando aquí qué debemos hacer. Hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que nos cuestionamos, pero sabemos que el que nos suple, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios que nos está sustentando todos los días de nuestras vidas, mis hermanos de cristianos en la gloria, Él nos está ayudando y nos va a ayudar, no nos va a dejar en vergüenza. Ya para ir a ese último principio de la Biblia, está también en el Salmo 119, capítulo 9, que dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Te lo repito, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Si llevamos en este último principio, como comenzamos en esta clase virtual, que esta palabra es el alimento de vida eterna, que esta palabra es la espada más poderosa, que es más dulce que la miel,
que esa es esa lámpara en nuestro camino, que es la verdad, que es la voz de Dios para cada creyente y que es la autoridad en la predicación. Y vamos a saber que esta palabra, mis hermanos que estamos en la gloria, aquí en la fe que conquista, que es la integridad del joven, que si llevamos esta palabra conforme a la integridad de esos hijos de Dios, mis hermanos que estamos en la gloria, Dios se va a glorificar en cada uno de nosotros a llevar estos 8 principios. Hay muchos más, pero es algo que pone el Espíritu Santo, mis hermanos que estamos en la gloria. Así que el Señor nos da estos 8 principios en esta clase virtual. Dios mediante, nos veremos en otra clase que el Señor nos va a enseñar de pronto más principios o nos va a hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Bendiciones.